éramos tres. Tres, ¿eh? Veo un tipo que pasa con una bicicleta, otro cruzaba, no sé qué pasó, no se agarraron a trompadas por décima de segundo. Ahí está la respuesta a lo que me decía el doctor Maldonado hoy de la mañana. Están todos nerviosos. Nada pasó, nada. Viejo canoso, y el otro, venía afuera, venía que... ¿A vos te parece? Por nada, por nada. Acá, a media cuadra de la radio. Estamos en un momento en Argentina, oficialismo y oposición, empresariado y sindicalismo, donde no hay dirigentes. Pues ¿sabes por qué? Algo muy sencillo. Se sientan a la mesa y la solución no está. Porque el fútbol no está y los jugadores no cobraron aumento. Porque no hay clases y los maestros no recibieron el aumento. Porque no hay actividad económica y los empresarios también. ¿Y dónde están los dirigentes? ¿Dónde están los dirigentes? Que dicen, acá estamos, viejo. Nos quedamos acá reunidos hasta que salga la solución. No hay dirigentes. No hay una clase dirigente que realmente diga, acá estamos nosotros y tenemos que sacarla adelante. Por el laburante, por el empresario, por el jugador de fútbol, por los clubes. No, no hay. Y me vienen a hablar a mí de quién era el presidente que dijo ayer. De Gandhi. De Gandhi. Gandhi, déjame de joder. ¿Qué Gandhi? Estamos en Argentina. ¿Qué Gandhi? Háblale de Gandhi acá al tipo que no vende en la calle. Que está... Gandhi. El rabí no sé cuánto de acá. Eso déjalo para otra cosa. Con todo respeto. Las culturas tienen su... distintos códigos, y el código nuestro es acción, viejo. ¿Qué me vení con Gandhi? ¿De dónde estamos? Ahora vamos a ver en distintas zonas del mundo cómo se mueven los gobiernos y la justicia cuando hay situaciones como la que estamos viviendo en el país. El locutorio. Una vía directa a la información del día. Presenta la siguiente entrevista. Adrián Mercado, División Residencias. Tenemos una propiedad para cada momento de tu vida. Celia Mendoza es periodista, está en Nueva York. Hola Celia, Eduardo Serenellini, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchísimas gracias, muy bien. Bueno, Celia, contame allí en tu país cuando aparece una protesta callejera, cortan una avenida, cortan una autopista. ¿Cuál es la reacción del gobierno, de la justicia? Bueno, realmente en Nueva York la mayoría de las manifestaciones públicas que bloquean calles tienen algún tipo de permiso. Ahora, si se hace de manera espontánea, las autoridades se aseguran de seguir a los manifestantes y que no bloqueen el tráfico o que lleguen, que impidan que haya paso en algunas de las carreteras. De otra manera los arrestan, y esto lo hemos visto en diferentes ciudades de los Estados Unidos. En Nueva York en particular son muy activos en términos de evitar que haya confrontaciones entre las autoridades y los manifestantes, mantener la situación pacífica, pero no tienen temor de utilizar la fuerza si necesitan hacerlo para evitar que este tipo de manifestaciones se conviertan en algo mucho más violento, como lo hemos visto en otras áreas del país. En California la situación es un poco distinta, lo vimos en las manifestaciones de Berkeley, en la universidad, pero realmente, a diferencia de otros países, es el tipo de organización, la manera en que se trata de mantener a los manifestantes, ya sea en un lugar en particular, llevarlos a un puesto en el que no impidan el tráfico vehicular o la entrada y salida de las personas de los lugares. Y en caso de que permanezcan los manifestantes que corten, por ejemplo, la avenida principal en Nueva York, o te corten una avenida, pero totalmente, no parcialmente, totalmente, y le decís, por favor, se corren y no se corren, ¿qué se hace? Hay un balance. Vimos cómo durante las primeras manifestaciones en frente de Trump Tower, las autoridades empezaron a cerrar la avenida para evitar que haya problemas, y lo hicieron cuando veían que el número de personas era tanto que era imposible para ellos arrestarlos a todos. Sí. Si no sucede esto, lo que hacen es simplemente utilizar una fuerza que de inmediato entra y arrestan a la mayor parte de las personas que están bloqueando el paso vehicular, y básicamente esto lleva a que las otras personas se alejen o por lo menos sigan su camino en vez de estar bloqueando el paso. Pero ellos son muy claros en el sentido de colocar un anuncio, y lo utilizan parlantes gigantes que llevan los policías, donde dice básicamente que la ley en Nueva York, que no se puede
impedir el paso de los vehículos o de las personas en un área pública y que si no ponen atención a este mensaje los van a arrestar. O sea, les avisan, o sea, con megáfonos como para que estén todos debidamente informados, ¿verdad? Así es. Y además de esto, si es necesario, traen a la patrulla montada que les permite de alguna manera controlar mucho más grandes grupos debido a que obviamente los caballos permiten entrar a la policía, permiten romper estos grupos de personas y ya vienen los grupos de las autoridades que están a pie, que se empiezan a movilizar rápidamente. Normalmente utilizan no esposas de metal, pero le llaman en inglés ziplocs, que son básicamente plásticos con los que amarran las manos de las personas y las detienen rápidamente. Hemos visto cómo inclusive durante las convenciones republicanas y demócratas, las autoridades tienen unidades listas con buses para trasladar a todas estas personas a centros de detención masiva, donde los procesan porque saben que va a haber manifestaciones. Claro. Durante la campaña del 2008, cuando Barack Obama es escogido en la ciudad de Denver, el primer día, un lunes, arrestaron a más de 150 personas, manifestantes y no manifestantes, y esto ahí es donde realmente las autoridades muestran su poder sin tener que utilizar mayor fuerza. ¿Y cómo reacciona el resto de la sociedad? Bueno, todo depende de la ciudad, depende de la acción. En Nueva York hemos visto que hay momentos en los que se pueden tornar violentas, sin embargo no han sido algo que en las últimas meses lo hayamos visto, pero es claro que, por ejemplo, Baltimore, con las protestas que se convirtieron en quema de autos, ruptura de vidrios y negocios, la gente muchas veces reacciona de una manera mucho más agresiva en vez de tratar de irse del lugar, evitar que los arresten, se convierte en algo mucho más serio. En Nueva York realmente hemos visto que han logrado, después de muchos años de acción con la gente, llegar a un punto en el que las autoridades saben cómo manejar al público, pero en otras áreas del país donde no existe normalmente ese entrenamiento, donde la policía no tiene normalmente manifestaciones, actúan muy fuerte y en esos casos es cuando vemos una violencia en la que las autoridades y las personas que están manifestando terminan envueltos en peleas físicas. En una palabra, Celia, la ley está y se cumple, se hace cumplir. Así es. Es así de sencillo y sentido. Esto, a ver, ¿mejoró a partir de Giuliani? En Nueva York yo creo, Nueva York tuvo un cambio significativo después de los 80s, 90s, y Giuliani fue gran parte de eso, fue un reformador, logró establecer de alguna manera una nueva ley y orden en Nueva York, pero sin acabar con la relación entre la policía y las comunidades, que fue lo que tuvieron que restablecer después de que se logró establecer la calma. La gente no se acuerda que Nueva York era básicamente muy peligroso, la gente hoy en día sale y es muy tranquilo, pero Brooklyn, por ejemplo, el mismo Manhattan, el área de Chelsea, que hoy tiene fabulosos apartamentos y negocios, eran áreas muy peligrosas. Y el mismo Times Square, la gente no salía a Times Square porque habían asesinatos, había drogadicción, había prostitución, los negocios no estaban allí, y ese cambio realmente se notó, y lo mismo la actitud de la policía. Pero también recordemos que había corrupción dentro de la policía, lo que permitía que muchas veces utilizaran la fuerza para controlar a las personas. ¿Se vive mejor en orden, Cecilia? Celia, mejor dicho, ¿se vive mejor en orden? Definitivamente sí, ¿no? Definitivamente se vive mejor en orden, la gente reacciona frente al orden, con tal de que no les eviten su capacidad de expresarse, que es lo que ha permitido, por ejemplo, la policía de Nueva York. La gente puede protestar sin que se salga de las manos, sin que haya violencia, no hay ningún problema. ¿Y cómo son las protestas? ¿Qué van por las veredas? ¿Se unen en una plaza? ¿Cómo se manifiestan? Así es. Bueno, realmente se han vuelto expertos los estadounidenses en manejar las protestas de manera oficial. Lo que hacen es piden un permiso si la van a hacer de manera grande, la policía es notificada de las rutas y saben de dónde hasta dónde van a estar. Otras veces simplemente se reúnen en lugares públicos donde no hay problema de congregación, como el Washington Square Park o Union Square, o inclusive en Central Park o Columbus Circle, que son lugares donde la gente se puede parar porque hay monumentos, porque es una plaza, y se reúnen ahí, y lo que hacen es que de vez en cuando dan la vuelta a la manzana, dan la vuelta al bloque, manifestando por la vereda sin interrumpir el tráfico vehicular y moviéndose. Lo que la policía siempre le dice a los manifestantes, tiene que seguir moviéndose, no se puede quedar parados. No se pueden quedar. Claro, porque la pregunta es, ¿y cómo llegan hasta ese lugar, hasta esa plaza, hasta ese lugar? ¿Llegan en micro, llegan de a pie? ¿Cómo llegan y sin interrumpir al resto? Bueno, Nueva York obviamente
es un lugar donde el tráfico vehicular es casi siempre muy parado, no hay mucho tráfico, la gente viene básicamente a pie en el tren subterráneo y esto les permite que se puedan congregar. En otros lugares, como lo vimos en Chicago, por ejemplo, Chicago es una ciudad donde aunque hay metro, la gente viene de lugares fuera, se reúnen en un lugar público y cierran las calles completamente cuando van a hacer una manifestación de estas. Pero en Nueva York vimos algunos casos durante la muerte de un afroestadounidense en Staten Island, donde las manifestaciones tomaron lugar sobre las autopistas. La isla de Manhattan tiene 2 autopistas a cada lado, el West Side Highway por el lado oeste y el East River es el JFK, la autopista. Entonces, básicamente la gente caminó por esas calles cuando quería causar real caos, porque no hay manera en esas autopistas de moverse y pasar si hay gente bloqueándolas. Y esto lo vimos, cuando tiene la intención real de interrumpir el tráfico, cierran todas las autopistas grandes en las que las autoridades tienen menos control. Gracias, Celia, por estos minutos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Celia Mendoza es periodista en Nueva York y clarito, ¿no? Directamente las autoridades ejercen la autoridad. Sencillo, megáfono, señores no pueden estar en este lugar, se corren, señores no pueden, y si no se corren te corro. Y se terminó la historia. Así de sencillo. Vamos a España, en Madrid está Miquel Barça. Hola Miquel, un abrazo grande, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? Gracias por llamarme, estamos aquí trabajando mucho. Así veo, te sigo permanentemente, Miquel. Contame lo siguiente, vos conocés Buenos Aires, conocés la Argentina, claro, hoy tenemos cortes en las autopistas, tenemos cortes en la avenida 9 de Julio, bueno. Contame cómo son las manifestaciones allí en Madrid. Bueno, sé que estáis muy animados, sí, con la huelga de maestros y todos los demás. Sí. Sí, bueno, las manifestaciones en Madrid empiezan de una forma y terminan de otra, Eduardo, y queridos oyentes. Es decir, evidentemente están marcados unos itinerarios que se cierran unas calles, se advierte al público 1, 2 o 3 días antes, desde que se sabe la convocatoria, que el público no puede circular por ahí, o que se tome líneas alternativas, pero luego, evidentemente, al final, algunos exaltados siempre toman la calle o las calles adyacentes y va, digamos, creando más problemas. Entonces, bueno... ¿Qué tipo de problemas? ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa, Bueno, pues depende del tipo de problema, pues ya sabes, quemas de cajeros automáticos o coches que ponen en el medio de la calzada para impedir que la policía les aborde, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que normalmente la gente trata de evitar la zona de conflicto. ¿Y cómo reaccionan las autoridades? ¿Justicia, policía? Bastante duros. Por ejemplo... Es decir, bueno, pues evidentemente cuando, digamos, se salen del circuito alternativo que tienen pactado, pues yo me voy a manifestar de tal a tal zona y de tal a tal hora, evidentemente ahí la policía suele conducirse duramente. ¿Y el resto de la sociedad cómo reacciona? Con resignación, Eduardo, como en todo el mundo, creo yo. No, me digo porque ahí tenés la autoridad que funciona. El problema es cuando no tenés autoridad y no funciona. Entonces, por miedo a la provocación no se actúa. Y aquel ciudadano de bien que va a trabajar, estudiar, etcétera, es el rehén, el verdadero rehén de estas historias, ¿no? Sí, aquí se actúa, aquí se actúa y con bastante contundencia. Es decir, que si los manifestantes o un grupo de manifestantes, sobre todo al final de estas manifestaciones, decide seguir por su cuenta por otros lugares, ahí la policía actúa con bastante energía. ¿Se vive mejor en orden, Miquel? Bueno, yo qué sé, sabes que hay discusiones para todo y las libertades están hoy amenazadas en muchos sentidos, no solo en el desorden cívico de la protesta, que es totalmente legítima. Por supuesto sabes, que es legítima, obviamente que es legítima, hasta que, lo que pasa es que molestas al otro. Exactamente, es decir, este es el límite y evidentemente ahí es donde está la pelea siempre continua, entre hasta dónde llegar y dónde sobrepasarse y cómo es la respuesta. Miquel, te mando un fuerte abrazo, nos seguimos por vías, ya sea por Twitter, por Facebook, siempre estamos en contacto. Abrazo grande. Claro que sí, pronto nos veremos, que voy a estar por ahí pronto. Con mucho gusto te espero. Abrazo grande, Miquel. Gracias. Un abrazo. Chao, gracias. Chao. Miquel Barça desde Madrid y anteriormente hablamos con Celia Mendoza desde Nueva York. Ambos casos denominados
denominador común. Donde vos rompiste las reglas, la policía actúa, la autoridad actúa. Las leyes están en todo el mundo. El tema es tomar decisiones y actuar. Acá en Argentina no hace falta que te explique. Vamos. Presentó Adrián Mercado, División Residencias. No hacemos la felicidad, pero la acercamos. En Adrián Mercado